Cuando un mal como la esquizofrenia es tratado, deja a los pacientes realizar su plan de vida y aportar a la comunidad. Es el caso de John Nash, Premio Nobel de Economía, y sobre quien se realizó la película Una mente brillante. Cuando hablamos de la persona con esquizofrenia, generalmente nos remitimos a pensar en la persona que está en situación de abandono, pero no es así. O sea, la mayoría de personas con esquizofrenia que reciben un tratamiento adecuado están como normales, digamos, y pueden trabajar, pueden desarrollar sus actividades, tener una vida familiar adecuada, ¿no? Y es como se ve en la película de John Nash, ¿no? Que mientras está en su estado psicótico, o sea, ahí es donde está confundido, donde escucha voces, percibe situaciones extrañas. Pero fuera de eso, su vida es normal. Y es más, podemos decir que la esquizofrenia no afecta directamente en la inteligencia de las personas. O sea, entonces podría haber personas muy inteligentes con esquizofrenia y de repente personas también no tan inteligentes también con esquizofrenia. Personas que tienen muchas capacidades artísticas podrían tener esquizofrenia, ¿no? Entonces la esquizofrenia no necesariamente está asociada a las cualidades de la persona, ¿no? La esquizofrenia es simplemente un conjunto de síntomas que se adhieren a la persona en un momento dado, pero que luego pasan. El tratamiento calma el episodio y además evita que ocurran otros episodios. Entonces hay personas que solamente han hecho un solo episodio en su vida, ¿no? Y el resto de su vida es totalmente normal. Cuando no se da la cobertura de los fármacos a los pacientes que requieren este tipo de medicación, el clonazepam, el diazepam, el litio, no se hace más que alterar las funciones que ya han sido diagnosticadas y que ya están siendo controladas. La ausencia de litio va a generar un descontrol del comportamiento. La ausencia del clonazepam va a generar un desequilibrio para lograr la estabilidad en el sueño y en el comportamiento. La atención médica que reciben los pacientes en salud, la atención farmacológica que reciben en los centros privados, conlleva pues que la prevención de estos medicamentos tiene que estar avalado por una producción a nivel de laboratorio. Desapareció el clonazepam del mercado, que costaba 30 céntimos. Y al desaparecer de la atención y del soporte que deberían haber dado la industria farmacológica, el mercado, privado, encontraba usted un clonazepam por el valor de 13 soles. ¿Se imagina la carga económica para hacer un consumo de un medicamento que fue prácticamente desatendido por una producción de responsabilidad de los laboratorios? Entonces los medicamentos se mueven en una lógica de mercado, o sea, no hay una regulación de precios de los medicamentos, o sea, los medicamentos están regulados por el mercado. Y entonces hay algunos medicamentos que han ido apareciendo como reemplazos, ¿no? Entonces un tiempo teníamos el litio, casi era la única opción para el tratamiento de la enfermedad bipolar. Pero luego se fueron descubriendo otros estabilizadores del ánimo, como el valproato de sodio, como la lamotrigina y otros estabilizadores del ánimo.
no diríamos impide, pero sí disminuye las oscilaciones entre estados de estimulación o excitación o digamos así, superactividad, ¿no? Incluso con quizás mucha alegría o mucha rabia, frente a estados de decaimiento, de depresión, de desánimo, de apocamiento de la actividad, que son los periodos depresivos. Como hay periodos de alza y periodos de baja, esta alteración se llama alteración de la bipolar, un polo para arriba, un polo para abajo, ¿no? Actualmente se diagnostica mucho la bipolaridad y últimamente se ha visto, ahora pues unos 10, 15 años, que con estabilizadores del ánimo estos picos de alza y picos de baja, ¿no?, disminuyen y la persona llega a tener una vida más estable, más normal, más llevadera, más adecuada. El litio es una sal que se ha demostrado que estabiliza. Específicamente hablando sobre salud mental, ha cambiado la forma de cómo se debe atender la salud mental. Antes se pensaba que había que ponerlos a los pacientes, encerrarlos, internarlos, y el internamiento era, digamos, la forma de protegerlo al paciente y a la sociedad. Eso ya no es más, porque en las últimas décadas se ha ido descubriendo, por ejemplo, psicofármacos, y los medicamentos pueden controlar los síntomas. Entonces ahora la propia ley de salud mental, ¿no?, plantea de que la atención de la salud mental debe darse en todos los niveles, desde los centros de salud, los hospitales generales, y ya los hospitales especializados son para los problemas que no se pueden resolver en los otros niveles. Vivian Sicker, de la Asociación de Suicidología de América Latina y el Caribe, nos refiere la realidad de países como Brasil, donde en los servicios de emergencia se discrimina al suicida. En Brasil, cuando el paciente que tenta suicidio llega en la emergencia, él es tratado con un incómodo, no, porque tiene muchas otras necesidades más urgentes del accidente de otros tipos. La persona que tenta suicidio es considerada un estorbo. Y los profesionales no tienen paciencia y no tienen piedad de los pacientes. La emergencia está interesada somente en los casos de accidentes, otros casos que acontecen sin que una persona tenga la mujer. Entonces, cuando aparece una persona que
que tenta morrer, ela é discriminada porque le dicen pessoas estão aqui querendo viver e tu estás morrendo e atrapalhando nosso trabalho. Então, principalmente quando o risco de morte é pequeno, a pessoa é sujeita a muitas bullying, maltratos, inclusive colocam sondas mais fortes na pessoa como na punição. Ora, rejeitam analgésicos para a dor. É uma situação muito triste. Porque os clínicos e os cirurgiões da emergência não consideram a doença mental importante ou não acreditam que existe a doença mental.